ahora pasamos con la doctora Iliana Flores Garrido, que ella es farmacéutica, arquitecta social, gestora internacional, tiene un diplomado en Derechos Humanos, tiene un diplomado en Principios y Modelos para Reformar Naciones. Ella es presidente de Crece por mi País y fundadora del Instituto de Liderazgo Virtual Crece, presidenta y coordinadora de proyectos de Coalición Latinoamericana de Derechos Humanos Inalienables, Individuales, Naturales. Ella es coordinadora de proyectos de educación y gobierno, LATAM, consultora y asesora en políticas públicas, miembro del Comité Ejecutivo de Tocat Trompeta y Coherencia Cívica costarricense. Además es coordinadora del Comité Ejecutivo de la Unión de Madres y Padres por la Educación. Ahora sí, ya estamos acá. Bueno, buenos días a todos. Con la presentación que acaba de hacer el doctor, hasta que me dan ganas de hablar de más artículos todavía, ¿verdad? Pero bueno, son 58 artículos que tiene el proyecto de ley. Cada uno de ellos podríamos hacer casi que una exposición sobre ellos. Mi tema o lo que me corresponde a mí tiene que ver con el tema de derechos humanos. Ay, disculpen, que la tecnología… ¿Alguno de ustedes puede, por favor, ver si funciona esto? Corresponde al tema de derechos humanos y yo quiero iniciar con el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana la Carta Democrática Interamericana. Destaca que la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad, y que promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia. Lo que estamos hoy haciendo aquí como ciudadanos es fortaleciendo esa democracia que nosotros tenemos. Y cito esto porque tenemos el derecho a hablar y a buscar ese interés como ciudadanos. Hicimos una marcha el 30 de septiembre, esa marcha fue con la finalidad de expresar nuestro deseo de protección por la niñez. Y un proyecto de esta naturaleza hace definitivamente es no proteger a la niñez. Cambia la naturaleza de lo que es el interés superior de la niñez. Y no lo digo basado en una suposición, sino que lo vamos a ir desarrollando rápidamente. Un punto que quiero aquí bajar de una forma muy rápida, un punto que quiero aquí bajar de una forma muy rápida, es que el reconocimiento de las identidades trans, no binarias, de género diverso e intersex ya está regulado en la ley desde 2018. ¿Cómo? A través de un decreto ejecutivo que fue dado el 7 de abril del 2018, donde se regula la adecuación de trámites, documentos, registros al reconocimiento del derecho de la identidad sexual y género. Escuchando la participación de un líder de este movimiento, como ellos mismos lo definen en el proyecto, que ellos son un movimiento, escuchando la participación de él en un programa radial de un líder de estos, claramente que participó en la constitución de este proyecto, él dice que reconoce que ya está regulado, que reconoce que el país ya tiene una regulación y que el país ha estado haciendo una implementación de políticas públicas en las diferentes áreas. Entonces, ya solo en sí mismo, aquí tenemos que tener claro que tenemos ya una forma de regular y de tener esta representatividad como país que nos caracteriza a nosotros, donde tenemos que aplicar siempre el artículo 33 de la Constitución, donde todos somos iguales ante la ley. Aquí quiero también llegar a plasmar los pronunciamientos o los portantos que tienen muchas de las declaraciones, la Declaración Universal, la Convención de los Derechos Humanos, la Convención Americana, los derechos de la niñez, tienen portantos que no son basados en suposiciones, sino que tienen una base de estudio científico, político, crítico sobre los temas específicos que atañe a cada declaración. Y tenemos lo siguiente en la página 9 de la Declaración del Derecho del Niño. El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento. Sumamente
claro, un proyecto de esta naturaleza donde va a cambiar la forma de percibir el interés superior del niño, de la niñez, definitivamente iría contra lo que estamos aquí bajando en la Declaración de Derechos del Niño. Y toco esto porque si nos basamos en Declaración de Derechos Humanos, no se vale que sea solo para un lado. Tiene que ser en ambos sentidos. Tiene que ser en ambos sentidos, porque así es como realmente bajamos el tema de la igualdad. Y con este punto quiero tocar algo muy, muy importante, y aquí voy a, me permiten un momentito, a buscarlo. En la Declaración de los Niños, en el artículo 3, dice: todas las medidas respecto del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Y corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando los padres u otras personas responsables no tienen capacidad para hacerlo. Bueno, teniendo capacidad el padre de familia para hacerlo, es un proyecto de ley de esta naturaleza, como está planteado, simple y sencillamente le quita esa autoridad, le quita ese derecho que le pertenece por Constitución, por Declaración de Derechos Humanos, de forma natural, intrínseco, es un derecho desde el momento de la concepción del niño, ¿verdad? Hasta aquí podemos decir que un proyecto de esta naturaleza que cambia la forma de interpretación del interés superior del niño, es un proyecto que no calificaría en beneficio de la niñez costarricense. Cito algo también importante. El Hospital Johns Hopkins dejó de practicar cirugías de conversión. ¿Y por qué causa? A veces nos citamos en los artículos de todas las declaraciones y nos vamos y dejamos un poco la ciencia aparte. ¿Por qué no nos preguntamos cuál es la práctica de aquellos países que ya han estado haciendo o tomando decisiones de esta naturaleza, legislando, y cuál es la práctica que se tiene de las investigaciones? Pues el doctor Paul McHugh de la Universidad de Johns Hopkins y del hospital, él es doctor en psiquiatría, empezaron a hacer un estudio, un seguimiento de por qué causa habían padres que inclusive habían tomado la decisión de no permitir cirugías cuando sus niños nacían con una malformación en sus órganos genitales, y quizás había una predominancia que podría decirse, es mejor que sea una niña, ¿verdad? Entonces se hacía esa recomendación clínicamente, se hacía la cirugía. Cuando se hacía la cirugía, ¿qué pasaba? Los niños, al padre se le daba una instrucción clínica para que los niños fueran desarrollados de forma que fueran niñas, pero la ciencia es ciencia, no la podemos obviar. Y como nacemos, hay una huella biológica, genética, una huella natural. Resulta que cuando el niño está en el proceso embrionario, y niño digo niño como niño, varón, el hombre, el sexo masculino, está expuesto a la testosterona. Ellos descubren esto en los estudios, y está expuesto a la testosterona. Y esa testosterona hace que ya cuando él nazca, aunque tenga la cirugía reconstructiva, está en su genética, en su biología natural, una conducta natural. Aquellos niños que no fueron operados, se demostró en el tiempo, que ellos se comportaban como hombres, porque había una predominancia hormonal desde el vientre materno. Aunque fueron operados, aquellos que fueron operados y cambiados su estética, como dijo el doctor Zamora, su estética física, fueron cambiados por una cirugía, fueron después sometidos a terapias hormonales, aún así la huella hormonal que estuvieron expuestos dentro del proceso embrionario continuó. Entonces, ciencia es ciencia, mis estimados. También debemos buscar los datos, la estadística, la parte científica, para poder entender por qué un proyecto de esta naturaleza no puede continuar o no debe ser parte de una nación
que se pronuncia a favor del cuidado de la niñez. Ahora bien, vamos a seguir con la siguiente diapositiva porque el tiempo se nos hace corto, realmente. Me quiero citar aquí, ¿verdad?, en la parte de lo que son los derechos humanos y los 5 principios normativos: la libertad, la igualdad, la dignidad, la justicia y el bien común. Costa Rica siempre se ha caracterizado por ese trato igual, por cumplir el artículo 33 de la Constitución, por cumplir con el artículo 12 de la Declaración Humana de los Derechos Humanos y por cumplir con el artículo 11 de la Convención Americana. No estamos como nación violando ninguno de esos principios básicos de la normativa de los derechos humanos. Y más complejo aún, el proyecto cita los principios de Yogyakarta y los cita dando a creer al lector que es vinculativo, y no es vinculativo. Hubo una consulta que se hizo, esa respuesta a esa acción consultiva determina que los principios de Yogyakarta no son vinculativos ni obligatorios, porque los principios lo que están tratando es de dar una orientación o una guía. Y empecemos por quienes se reúnen. Son expertos que se reúnen, entonces resulta que nosotros nos reunimos aquí, tomamos un acuerdo y generamos los principios que queramos decir en este momento. No es un organismo de un reconocimiento como la ONU, como la OEA o un establecimiento de acuerdos donde han firmado los estados que van a cumplir con eso. Es una recomendación de expertos que desarrolló esos principios. No se vale porque hay un lenguaje doloso entonces en la redacción que puede confundir al lector, puede confundirlo seriamente y hacer creer que tiene obligatoriamente que aceptar el proyecto cuando ya está la consulta hecha y está declarado que no son vinculativos. Ahora bien, nada de lo que aparece en los principios de Yogyakarta no está incluido en nuestra ley, todo está incluido en nuestra ley en protección y todo está incluido también en todas las declaraciones de derechos humanos. Es una guía nada más y quiero dejarlo ahí, señores diputados, generando una conciencia de que por favor, veamos lo que es vinculativo y lo que no es vinculativo. Y la otra cosa es, no perdamos la soberanía de nuestra nación ni nuestra capacidad de legislar, porque la estamos perdiendo. Hay una agenda global que está tratando de hacer cambios. Este proyecto, estos 58 artículos, tiene cambios sobre Código Penal, sobre la ley de impuesto de renta, sobre vivienda, sobre educación, sobre salud, sobre Código Civil, y sin contar la cantidad de artículos que son reformados. Aquí quiero citar uno, por ejemplo, en el caso de la educación, que habla de las reformas del Código de la Niñez. En el artículo 47 del proyecto, cito la reforma del artículo 58, inciso C, donde quiere que se incluya con la identidad y expresión de género. Quiere que la educación sea incluida en este nivel en el currículo. ¿Qué significa eso? Que por tratarse de programas educativos, la currícula educativa entonces va a tener ideología de género. La educación no necesita ideología. La educación necesita el conocimiento, para eso es el análisis, no un tema ideológico con respecto al género. Necesita programas de afectividad, programas de sexualidad, y vendrá un compañero que hablará de ese tema específicamente. Y pasando a la última diapositiva, nosotros somos esos defensores de la vida, somos esos defensores de la familia, la educación y las libertades. La Declaración de los Derechos Humanos, ya citada, artículo 18, dice que es responsabilidad primordial de los padres y madres la crianza de los niños y es deber de brindar la asistencia necesaria en el desempeño de sus funciones del Estado. Señores legisladores, por favor legislen realmente haciendo esta defensa. Gente de gobierno, por favor,
seamos conscientes de que Costa Rica siempre ha sido un país de derecho y no estamos incumpliendo, nosotros estamos protegiendo a todos los ciudadanos de la nación, no estamos incumpliendo en violaciones de derechos humanos. Ya tenemos regulaciones en la nación, ya tenemos políticas públicas, tenemos que trabajar en mejorar muchas de estas, es correcto. La educación está siendo sometida en este momento no solo a un factor ideológico, sino que se le está quitando ese derecho a los padres también de tener esa autoría sobre la educación de la niñez. Un proyecto de esta naturaleza sería nefasto para las currículas educativas también, sería nefasto para nosotros como educadores. Yo participo en un colegio, soy presidenta de un colegio privado y sería nefasto para nosotros cómo interpretar el interés superior de un niño, cuando un niño se puede autopercibir lo que se quiera autopercibir. Entonces, el día de hoy se autopercibe hombre, el día de mañana se autopercibe mujer, y como sabemos que hay 119 géneros reconocidos por la ONU, de los cuales Nueva York es uno de los estados que más ha aceptado, que son 31 géneros, entonces díganme ustedes qué pasa si al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente el niño llega diciendo que es un perro, que es un gato, y entonces ¿qué derecho le aplico? ¿Y qué derecho tiene el padre entonces a ejercer sobre esta independencia que un niño de 7 años, que ya vimos el artículo y ya vimos las declaraciones, no tiene la capacidad ni la madurez física, ni intelectual, ni mental para poder tomar decisiones? Porque el proyecto lleva a una regulación a menores de 18 a 12 años y a una regulación a menores de 12 bueno, de ahí, no sé, a capacidad de entendimiento 3, 4, 5 años. Cuando el niño hoy quiere ser bombero, mañana crece y quiere ser abogado, pasado mañana está ya más grande y dice, bueno, yo quiero ser abogado y quiero tener una maestría en tal cosa. Por favor, razonemos sobre eso. Un proyecto de ley de esta naturaleza atenta contra nuestra niñez, contra nuestra adolescencia y por tanto atentará en el tiempo, en el futuro, contra nuestra nación en la totalidad, porque ellos, confundidos en su identidad, nos llegarán a gobernar algún día. Muchas gracias.